Hoy recordamos a una figura importante para la historia del español en América y sobre todo en los Estados Unidos, Bernardo de Gálvez. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Aunque recientemente han salido publicaciones y sobre todo se ha hecho un reconocimiento desde los Estados Unidos a la figura de este hombre, Bernardo de Gálvez Gallardo es un personaje bastante desconocido dentro de España. La verdad es que España, con todo este tema de la leyenda negra del que algún día hablaremos, tiene en cierto olvido a figuras que son relevantes para su historia y sobre todo en lo que tiene que ver con el descubrimiento y la población de América. Pero no podemos olvidar a personas como Gálvez, que son llaves tanto para entender la presencia española en América como el futuro de América, como en este caso de los Estados Unidos. Bernardo de Gálvez Gallardo Madrid, este malagueño, ganó la batalla de Pensacola en 1781 y ha dado nombre a muchas ciudades del sur de los Estados Unidos, como Galvez, una ciudad de Luisiana que se llama así, Galveston de Galveston en Texas y San Bernardo Parish en Luisiana, San Bernardo en honor a su nombre propio. En los sucesos precedentes a la sublevación contra el poder británico, que culminarán con el motín del té de Boston y el inicio de la independencia de los Estados Unidos, España ayudó económicamente a los insurrectos norteamericanos. Sin embargo, Carlos III, el rey español de la época, dudaba en llevar su compromiso al ámbito de una intervención militar. Esta era la opinión defendida por uno de sus asesores, el conde de Aranda, pero el rey no lo tenía muy claro, ¿no? Si intervenir, prestar ayuda a los insurgentes norteamericanos o permanecer neutral, conforme a la idea que tenía otro de sus asesores, Florida Blanca. Finalmente, en el año 1779, España declara la guerra a Gran Bretaña, lo que debilitó sin duda el control de las colonias en Norteamérica y las tropas destacadas en ese frente. En aquel momento, Bernardo de Gálvez era gobernador de Luisiana y se propuso, entre otras acciones, recuperar Pensacola, una bahía complicada en la que se vio solo con 4 navíos y absolutamente rodeado de las fuerzas enemigas. Entonces Gálvez pronunció su famosa frase: «El que tenga honor y valor que me siga», motivo que dará lugar al lema de su escudo, que es «Yo solo». El Congreso de los Estados Unidos le ha concedido a Bernardo de Gálvez el título de Ciudadano de Honor. El texto de la resolución dice así: «Considerando que Bernardo de Gálvez y Madrid, vizconde de Galveston y conde de Gálvez, fue un héroe de la Revolutionary War, Guerra de la Independencia, que arriesgó su vida por la libertad del pueblo de los Estados Unidos y procuró suministros, inteligencia y un enorme apoyo militar al esfuerzo de la guerra, considerando que Bernardo de Gálvez reclutó un ejército de 7.500 hombres, entre los que había fuerzas españolas, francesas, afroamericanas, mexicanas, cubanas y angloamericanas, y lideró el esfuerzo de España para ayudar a los colonos de Estados Unidos contra Gran Bretaña. Considerando que durante la Revolutionary War Bernardo de Gálvez y sus tropas tomaron el puerto de Nueva Orleans y derrotaron a los británicos en las batallas de Baton Rouge, Luisiana, Natchez, Mississippi y Mobile, Alabama.
Considerando que Bernardo de Gálvez lideró el exitoso sitio de Pensacola, Florida, que duró 2 meses, en el que sus tropas capturaron la capital de la Florida británica occidental y dejaron a los ingleses sin bases navales en el Golfo de México. Considerando que Bernardo de Gálvez fue herido en el sitio de Pensacola y demostró un valor que le convirtió en un querido ejemplo para los soldados estadounidenses, considerando que las victorias de Bernardo de Gálvez contra los británicos fueron reconocidas por George Washington como un factor decisivo en el resultado de la Revolutionary War, considerando que Bernardo de Gálvez ayudó a redactar los términos del tratado que puso fin a la Revolutionary War, considerando que el Congreso Continental de los Estados Unidos declaró el 31 de octubre de 1778 su gratitud y sentimientos favorables a Bernardo de Gálvez por su conducta con los Estados Unidos, considerando que tras la guerra Bernardo de Gálvez sirvió como virrey de Nueva España y lideró los esfuerzos encaminados a trazar los mapas del Golfo de México, incluyendo la bahía de Galveston, la mayor de la costa de Texas, considerando que muchas localidades, incluyendo la bahía de Galveston, Texas, el condado de Galveston, Texas, Galvez, Luisiana y San Bernardo Parish, Luisiana, deben su toponímico a Bernardo de Gálvez, considerando que el estado de Florida ha honrado a Bernardo de Gálvez con la designación de Gran Floridense, y considerando que Bernardo de Gálvez jugó un papel integral en la Revolutionary War y ayudó a asegurar la independencia de los Estados Unidos, por ello sea resuelto por el Senado y la Casa de Representantes de los Estados Unidos de América y el Congreso de América en asamblea que Bernardo de Gálvez y Madrid, vizconde de Galveston y conde de Gálvez, es proclamado póstumamente como un ciudadano honorífico de los Estados Unidos. Así que desde el 4 de diciembre del año 2014, Bernardo de Gálvez tiene este honroso título, teniendo en cuenta que en los Estados Unidos ha conferido la ciudadanía honorífica en otras 7 ocasiones en toda su historia, y la ciudadanía honorífica es y debe seguir siendo un honor extraordinario que no se confiere a la ligera y que no se concede por ello frecuentemente. Desde España es motivo para sentir honra y orgullo de que uno de sus personajes históricos, un héroe, en definitiva, haya sido reconocido por la Cámara de Representantes. Bernardo de Gálvez y su escudo, Yo Solo, junto a un puñado de hombres, construyó parte de la historia de la independencia de los Estados Unidos. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.